Bueno, primera cuestión que habría que aclarar es que una reforma del sistema de justicia en la Argentina es necesaria, ¿no? Así como hay algunas otras reformas estructurales que siempre vienen demoradas y nunca nadie se hace cargo. Una reforma del sistema impositivo, una reforma del sistema educativo, también del sistema de justicia. Lo que no puede es hacerse una reforma del Poder Judicial sin el Poder Judicial. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Es bastante contradictorio que el presidente de la Nación, en el mismo momento en que envía un proyecto al Congreso de la Nación, decide conformar y anuncia también la conformación de un consejo consultivo. La verdad es que el proyecto debió haber sido el resultado de un grupo de trabajo que primero que nada estableciera un buen diagnóstico, porque lo que necesitamos es tener un diagnóstico que pueda fijar metas y objetivos de la reforma, saber para qué se hace la reforma. El Consejo Consultivo tiene además algunos defectos de origen que le quitan legitimidad al trabajo, no solamente por los conflictos de intereses muy claros que hay en algunos de sus miembros. Algunos de los miembros designados están litigando contra, en los mismos organismos que tienen que revisar. Me refiero a la Corte Suprema de Justicia. El Consejo Consultivo va a revisar cómo funciona la Corte, cómo funciona el Consejo de la Magistratura y también el Ministerio Público, o sea, los fiscales, y algunos de los integrantes del Consejo están litigando en estos momentos, incluso lo hacen con la intención de conseguir la inocencia o la impunidad de sus clientes, ¿no? Que son funcionarios imputados, procesados en delitos por corrupción. Eso les quita legitimidad, pero lo más grave no es los que están en la comisión, en el Consejo, sino los que no están, porque el Consejo que va a evaluar el funcionamiento del Poder Judicial no tiene representantes de ninguno de los estamentos del Poder Judicial, o sea, no hay representantes ni de los jueces, ni de los fiscales, ni de los defensores, tampoco de las facultades de Derecho, ni de los empleados de la justicia, ni de las academias de Derecho, ni de los colegios de abogados. Entonces eso le quita legitimidad. Son 11 personas que son reconocidas, juristas reconocidos, como hay muchos en la Argentina, pero nominados por la confianza del presidente, no representando a los estamentos. Y una reforma de este tipo, si algo debe tener, además, como dije recién, es un diagnóstico para fijar metas y objetivos, es consenso. No se puede avanzar con una reforma de este tipo a los codazos, a las patadas. La verdad, tiene que tener un consenso que permita que la ley salga en el Congreso con una aprobación de una mayoría importante y no dividiendo al Congreso prácticamente por mitades. Claro, eso es lo que genera más revuelo, ¿no? El tema de que Claro, no la haya forma. tanto consenso, quizás, y también yo lo veo, corríjame por favor, porque quizás estoy pecando de ignorante, pero yo también lo veo como que quieren judicializar la política o politizar la justicia. ¿Cómo lo ve usted? Eso lamentablemente es así desde hace mucho tiempo, Sí, por ¿no? supuesto. Y después lo que se ve claramente es un acto de intromisión dentro del funcionamiento de la justicia. Dos observaciones respecto de los contenidos. Hace unos días atrás la vicepresidenta dijo, esta no es la reforma que queremos, esta no es la verdadera reforma. Y bueno, muchos se espantaron con eso, y en realidad eso es bastante así. La reforma judicial tiene que ser, obviamente, algo mucho más completo, mucho más integral, y como dije antes, van a reformar también algunos de los organismos, de los estamentos de la justicia. Pero respecto del contenido, el tema es que cuando uno se pregunta ¿para qué es este proyecto que se está tratando ahora? Porque esto no es una verdadera reforma, esto es simplemente un proyecto para crear cargos, nada más. Y así es lo que vimos en el Senado, prácticamente un escándalo, un proyecto que entró con 200 cargos que se creaban y salió con más de 1000 cargos creados. En el Senado se produjo un revoleo de cargos para obtener la aprobación. Para poder obtener la aprobación de los senadores creaban cargos para sus provincias, realmente una cosa muy escandalosa. ¿Cree que se licúa el poder así de los juzgados Eh, federales? Esa es la intención, digamos. Sin embargo, hay un dato a tener en cuenta, que si algo también debería hacerse en materia de reforma judicial, es ponerse en marcha el proceso acusatorio, que está creado por la
reforma del Código Procesal Penal que quedó suspendido y que sin embargo este proyecto no pone en marcha, sino que al contrario, dice esperemos 2 años más para ponerlo en marcha. Con ese proceso acusatorio lo que se debería fortalecer es la figura del fiscal y por lo tanto designar más fiscales. Sin embargo se designan más cantidad de jueces. Con los problemas que hay dentro justicia que el presidente describe, con los que yo puedo coincidir en algunos, la verdad es que lo único que se hace con el intento de licuar el poder es multiplicar el problema, porque si yo tengo un poder judicial federal que no está funcionando bien y sigo nombrando más jueces pero no cambio el sistema, la verdad es que lo único que hago es multiplicar el problema, ¿no? Y otra cuestión a observar, porque como dije al comienzo, una reforma del sistema de justicia sin duda es necesaria. Hay muchas cosas. Tenemos un sistema de justicia que no funciona bien, que es tremendamente lento, que es ineficaz, una justicia poco creíble para los ciudadanos. 8 de cada 10 argentinos no confían en su sistema de justicia. Entonces alguna cosa hay que hacer y por lo tanto la reforma debería apuntar a eso, a mejorarle la vida a la gente, a mejorar la credibilidad del sistema, y eso no se está haciendo. Nosotros venimos trabajando con un equipo técnico, jurídico, sobre todo ahí en Bahía Blanca, con varios ahí en Bahía Blanca, trabajando con una reforma posible, digamos, porque creo que lo importante es decir, uno no es que se opone absolutamente a todo, lo que debe es abrirse la oportunidad para que se discutan otras cuestiones que están pendientes dentro del funcionamiento de la justicia, como es recién mencionado el proceso acusatorio, como es también la puesta en marcha del juicio por jurados, que es una deuda de nuestra Constitución Nacional, está en la Constitución de 1853, ratificado en la del 94, y nunca se ha puesto en marcha, la creación de tribunales ambientales, la creación de juzgados en las jurisdicciones territoriales para los temas de género, la capacitación, incorporar tecnología para avanzar hacia una justicia digital. Bueno, creo realmente que son muchas las cosas que se pueden y se deben hacer. Estamos, como dije, trabajando en eso con parte de nuestro equipo, que es el del partido GEN de Bahía Blanca y también de la ONG que yo presido, que es Bajo la Lupa, que trabaja temas de justicia, transparencia y derechos humanos, ¿no? Sí, justamente también tenía una pregunta en ese sentido con respecto a nuestra ciudad, también cómo nos afectaría de lo referido al fuero federal. ¿Qué es lo que cambiaría aquí en nuestra ciudad de Bahía Blanca esta reforma eventualmente sancionada? En este momento nada, salvo la creación de cargos, yo no sé si lo hay porque yo no tengo el detalle de dónde se han creado los cargos, son más para la zona del interior. Pero además lo que hay que entender con relación a tu pregunta es qué cosa le cambia a la ciudad y a las personas, a las ciudadanas y ciudadanos con este proyecto. Nada. En la Argentina millones de personas transitan por los tribunales para intentar la búsqueda del reconocimiento de un derecho, los trabajadores cuando buscan una indemnización, la mujer que busca una cuota alimentaria, el padre que busca una tenencia, problemas de distinto tipo se tramitan en los tribunales. Y la verdad es que el Poder Judicial no da respuestas muy eficaces a esa gente que tiene que estar tramitando situaciones. La reforma debería intentar mejorarle la vida a alguien, hacerle la vida mejor a alguien de los que están tramitando acciones en la justicia. Sin embargo, no es así. El presidente ha decidido que lo que se va a reformular es el fuero penal federal. Ese es el fuero de los poderosos, donde tramitan las causas de narcotráfico y de corrupción. Por lo tanto, frente a la pregunta, bueno, ¿a quién le cambia la vida esto? Y bueno, sí, son los poderosos, ¿no? Sí, por supuesto, eso se ve. Y también quizás esta duda, ¿no? De si sería pertinente, o quizás más conveniente, digamos, la reforma en el fuero ordinario. ¿Sería más pertinente la reforma ahí? Debería impulsarse una reforma en el fuero ordinario. Sabemos que las jurisdicciones ordinarias dependen de las
de las provincias, digamos, y por lo tanto muchas de ellas requerirían reformas legislativas en lo provincial. Sin embargo, algunas de estas cuestiones que nosotros estamos planteando bien pueden impulsarse del federal. Por ejemplo, la implementación del juicio por jurados en algunas provincias existe, y justamente donde nos falta es en el plano nacional, y eso bajaría en alguna de las provincias. Pensar en el tema de los tribunales ambientales. Por eso muchas de las cosas que nosotros estamos planteando como alternativas también están dependiendo, por supuesto, de las jurisdicciones provinciales. Claro, eso sí, eso tiene sentido, digamos. Tengo una consulta porque sucedió algo en el 2013, ¿no? La reforma de la democratización de la justicia se frenó en instancia judicial por el famoso caso Rizzo. Sí. ¿Cómo cree usted que se trataría, digamos, esta situación en el filtro judicial eventualmente con esta ley de reforma? Bueno, el riesgo siempre es cuando el oficialismo, en el intento de obtener la aprobación de una norma, no pasa los filtros suficientes para ver si lo que están aprobando está bien o no, digamos. No les importa que esté bien o no, les importa conseguir el número de manos suficientes para aprobarla. Y eso pasó en el 2013 también. Era una ley que tenía muchos vicios de inconstitucionalidad en realidad, y bueno, lo que terminó haciendo Rizzo por el Colegio de Abogados fue presentar una acción de inconstitucionalidad y terminó siendo declarada inconstitucional, porque realmente era así. El riesgo ahora también es que con este intento de aprobar, porque parece que los debilita, que pierden poder si no lo aprueban, están perdiendo la posibilidad y la responsabilidad, agrego también, de buscar los consensos necesarios para aprobar una norma. Terminar con una norma que es aprobada por una mayoría súper ajustada, divide el Congreso, divide la sociedad, porque también creo que hay que trasladar esto a lo que nos está pasando en la política, en las instituciones y en la sociedad, que es la profundización de la grieta o de la polarización. Si algo tenemos que tener en cuenta es que por este camino de la polarización, de la grieta, no nos ha ido bien a los argentinos, ¿eh? Es un buen negocio y es muy rentable para los que están en los extremos y expresan los términos de esa grieta. Y aprobar la ley de esta manera es profundizar la grieta, están los buenos de un lado, los malos del otro, y me refiero a las cuestiones de los dos extremos. Lamentablemente la grieta y la polarización en la Argentina fue un invento del kirchnerismo antes del 2015, que el macrismo profundizó y que ahora se sigue profundizando, y no le ha ido bien a la Argentina por el camino de estas divisiones. Hay que pasar de la confrontación permanente a un sistema de cooperación en la política. Uno tiene que competir en el terreno de las ideas, y eso está bien, pero después hay que cooperar y consensuar para llevar el país adelante. Claro, eso es lo que más llama la atención, esto de la grieta, la famosa grieta. Quizás esta reforma, lo que yo quizás el achaque le hago desde mi lugar, por supuesto, el hecho de que si esto fuese para que el argentino vuelva a tomar confianza en el sistema judicial, excelente. Pero hay puntos que son discutibles no solo desde lo jurídico, sino también quizás yo lo observo también desde mi lado de comunicador para los medios de comunicación. Sí, claro, claro. Por eso, pero por sobre todas las cosas, por intentar sacarlo así de esta manera. Yo cuestiono mucho la forma en que se está llevando adelante esto. Esta no es la forma. Creo que lo que hay que hacer es conformar grupos de trabajo amplios, por eso decía yo, una comisión y un grupo que no sea las apuradas, si tiene que estar 6 meses, 1 año, 2, el que sea, pero realmente un grupo de trabajo donde estén los abogados, los colegios de abogados, los jueces, un grupo de trabajo amplio, con miradas diferentes. No se trata del grupo con las personas de confianza del presidente, no, la verdad es que hay que sentar ahí también a los legisladores, a los jueces, una representación política más amplia,
concordia y discutir, definir, bueno, cuál es el diagnóstico, qué es lo que le pasa a la justicia. Y yo creo realmente que el problema más grande de la justicia es su bajo nivel de confianza social, como en general las instituciones tienen un bajo nivel de confianza social. Entonces la reforma tiene que apuntar a eso, a ver cómo mejoramos. Yo tengo, digamos, mi propio diagnóstico. Uno de los problemas que la justicia tiene en general es la lentitud. Por lo que decía antes, no es solo la lentitud en los procesos donde se investiga la corrupción, que eso es tremendamente lento. Sabemos que el promedio de duración de las causas es 14 años. El año pasado tuvimos sentencias en causas de Menem de hace 20 años. Pero también la justicia es muy lenta para el ciudadano común que necesita algo, una respuesta de la justicia. Entonces, la reforma debe apuntar a sanear esos problemas, que es la baja credibilidad, la ineficacia, la lentitud. ¿Cómo hacemos más ágil el sistema de justicia? Claro, ahí tendría que enfocar la reforma judicial, en que el ciudadano vuelva a tomar confianza y que no sea tan lenta, como bien usted señala. Sin ir más lejos también, las investigaciones, que los juzgados tienen justamente esta cuota, digamos, ¿no?, de desconfianza para con lo social. Sí, yo creo que hay un problema tal vez más profundo, más amplio, que es la desconfianza en general que se tiene en las instituciones, ¿no? Esto tiene relación con lo que hablábamos antes de la grieta. La grieta lo único que hace es profundizar el nivel de desconfianza, de baja credibilidad, porque así como dije, 8 de cada 10 ciudadanos no creen en su sistema de justicia, tampoco creen en sus representantes políticos, no creen en el Parlamento, no creen en los partidos políticos, y esto es tremendamente grave porque fíjate que en el Congreso es donde están los representantes del pueblo, las personas que se sientan a sancionar las leyes, que es algo tan pero tan importante, porque son los que rigen nuestras vidas, son los representantes que eligen los propios ciudadanos, y sin embargo vemos la poca confianza que la ciudadanía tiene, incluso en esos que son elegidos por mandato popular. Poca confianza tienen los jueces, pero a los jueces no los nombra, en cambio a los legisladores los nombra el voto popular, y sin embargo no gozan de altos niveles de confianza, ¿no? Evidentemente tenemos una disfunción muy grande, una alteración muy grande en lo que es el sistema de representación, y creo que por el camino de la confrontación, de la pelea, de la grieta, no mejoramos esto, sino que al contrario, cada vez el bochorno que fue la sesión de esta semana en el Congreso, yo trato de mirar eso como una ciudadana común, me pongo atrás del televisor, miro eso y pienso, bueno, ¿qué es lo que piensa un ciudadano, una ciudadana de lo que está pasando en el Congreso con nuestros representantes? Es un bochorno eso realmente. Entonces, creo que hay que ir camino a establecer un marco de concordia. El Parlamento, el Congreso está muy bien para debatir, para discutir fuerte, pero no para hacer semejantes papelones, digamos, como se están haciendo. Hay que pensar mucho más en la gente, en la representación que se tiene. Margarita, buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día. Con esto de que hablabas de la grieta, ¿puede ser que se profundice aún más con la incorporación del abogado de Cristina en la comisión asesora, que también fuiste crítica en entrevistas de él, de esa situación, digamos? Bueno, por supuesto que eso, digamos que agranda el enojo y la crítica que hay del otro lado. Yo creo que más que enfocarlo desde lo político, o sea, lo enfoco estrictamente dentro de lo que son las críticas a la conformación de ese Consejo Consultivo, como planteé antes, porque son personas que tienen conflictos de intereses. La verdad es que, y además innecesario, porque yo digo, en la Argentina hay tanta cantidad de juristas prestigiosos. ¿Qué necesidad había de poner a alguien que se sabe perfectamente que va a irritar a todos los que están en la vereda enfrente? Porque esta persona, que es un abogado muy reconocido, y muy reconocido justamente por pleitear, por defender muchas causas,
la verdad es que en este momento está actuando ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar defender y obtener la inocencia o la impunidad de su clienta. ¿Cuál es la necesidad de ponerlo ahí? Si había cantidades de otros juristas que podían estar en ese lugar, ¿por qué poner a este, a quien además se le encomienda, porque el trabajo de esa comisión, de ese consejo consultivo, entre otras cosas, es revisar el funcionamiento de la Corte? Que esto es un acto de intromisión importante, el Poder Judicial creando una comisión de notables para revisar cómo funciona el sistema, el Poder Judicial. Es como si mañana la Corte arma una comisión de notables para evaluar cómo funciona el Poder Ejecutivo. Es un acto de intromisión, son cosas que se han hecho sinceramente de manera innecesaria, y eso por supuesto que irrita, que profundiza las diferencias. Sí, eso se puede notar con respecto a, bueno, lo que generó más revuelo también fue justamente el nombramiento del abogado de Cristina en esta comisión. Bueno, y también quizás esto es un tema delicado, ¿no? Con respecto a lo que pasó, bueno, en estos últimos tiempos con el caso de Facundo Astudillo, el accionar de la Justicia Federal, es la misma que interviene en el caso, lo que se quiere reformar. Sí, claro, muy complicado. Bueno, me parece que ese es otro tema y por supuesto aprovecho a plantear, no solo en lo personal, sino desde nuestro partido GEN, la enorme preocupación y la exigencia de que esto se investigue hasta las últimas consecuencias. Dentro de los temas vinculados también con la reforma, este equipo técnico que les decía recién, de nuestros abogados de ahí de Bahía Blanca, están también analizando la necesidad de avanzar en un protocolo para estos casos. Todo lo que se ha hecho en la investigación, muy pobre, muy deficitaria, después de la desaparición de Facundo Astudillo, lo único que ha contribuido ha sido dilatar mucho más todo lo que fue la búsqueda, la investigación, generar esta sensación de impunidad que hay en torno a los que podían ser responsables, por supuesto, tapar evidencias, y bueno, no se puede seguir actuando así. Es gravísimo lo que ha pasado en plena democracia, la desaparición de un chico durante 4 meses sin que se supiera nada de él, para terminar encontrándolo muerto, ¿no? Entonces, tiene que llamarnos realmente la atención y actuar como se debe actuar en el esclarecimiento de este caso, la determinación de las responsabilidades y las sanciones, y por supuesto hacia adelante la Argentina tiene que seguir levantando su bandera del nunca más en materia de violación de los derechos humanos. Sí, por supuesto, más con esto, ya que haya tenido que intervenir en su momento lo que es la Comisión de los Derechos Humanos, ya estamos en un problema bastante grave, y esto yo creo que afianza justamente esta falta, ¿no?, de confianza en lo que es el sistema judicial, y bueno, también en otro tipo de aspectos. Y ya quizás para ir redondeando un poquito esta nota, le quería consultar en qué más está trabajando el GEM. Bueno, nosotros venimos desde hace bastante tiempo tratando de fortalecer nuestro partido en un conjunto de debates, de capacitaciones sobre todo. Hemos aprovechado durante todos estos tiempos tan raros que nos han tocado con el aislamiento a partir de la pandemia a incorporar la tecnología, que creo que se ha incorporado en todas nuestras vidas de manera Sí, nos tuvimos definitiva. que amoldar sí o sí. Exactamente, y entonces, bueno, la verdad es que también nos ha servido para poder hacer más cantidad de encuentros y de reuniones que físicamente no las podríamos hacer, porque los traslados son muy difíciles por tiempos y por costos, y entonces lo cierto es que hemos podido avanzar en la realización de encuentros a través virtuales y online. Ahí en Bahía Blanca nosotros tenemos el Centro de Estudios Elvio Patrignani, que preside José Cingoni, y que han sido, bueno, una de los centros de estudios. Nosotros tenemos también nuestro Instituto de Formación de Estudios del GEN, el IGEN, y hemos realizado tanto desde estos institutos y centros de estudio y desde el partido una cantidad de conferencias y actividades que buscan primero la formación, la capacitación de nuestros
cuadros políticos y también, como le decía antes, el encuentro en el debate con otras personas. La última reunión que se organizó ahí en el Centro Patrignani de Bahía Blanca fue una mesa para discutir sobre la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y los desafíos que tiene una provincia tan grande y tan a veces conflictiva como la nuestra, desde tres visiones distintas, ¿no? Tres visiones bien distintas, porque estaba Abal Medina, Juan Manuel Abal Medina, que es un intelectual, pero ha sido legislador del Frente para la Victoria, ha sido jefe de gabinete del gobierno kirchnerista. Después estaba Joaquín de la Torre, que fue intendente de San Miguel, estuvo dentro del Partido Justicialista, estuvo en el Frente Renovador de Massa, después fue ministro de María Eugenia Vidal, bueno, y en mi caso también. Y la verdad que un debate muy interesante, porque justamente nosotros creemos en los puntos de encuentro y las miradas distintas. A veces se pierde de vista la importancia que tiene, la riqueza que nos da mirar las situaciones con miradas diferentes, ¿no? Compartir con quienes tienen puntos de vista distintos, tiene una enorme riqueza. Lamentablemente mucho en la política se cree que no hay que hablar con el que piensa distinto porque eso nos debilita, y nosotros creemos que al contrario, nos fortalece reconocer en otros buenas ideas o confirmar las nuestras, ¿no? Claro, los verdaderos debates. Claro, bueno, esa fue la última de las conversaciones que se promovió ahí a partir del Centro de Estudios de Bahía Blanca, que está relacionado con nuestro partido, pero del que participaron muchísimas personas de todo el país, porque cada una de nuestras actividades lo que ha hecho es permitirnos una mirada realmente federal. Hicimos otra muy interesante desde el instituto unos días atrás, que fue analizar la situación económica a partir del COVID del turismo, porque encontramos que en el tema del turismo cruza toda la Argentina. Entonces fue un encuentro muy federal. Entonces, al mismo tiempo que teníamos a alguien que hablaba desde Villa Langostura, teníamos otro que hablaba desde Misiones, otro que hablaba desde Córdoba, otro desde Mar del Plata, y la verdad es que eso nos permite también unir un poco todas las distancias de este país tan grande que nosotros tenemos, y tratar de construir una mirada en común, porque lo que se busca es eso. Los argentinos tenemos que apuntar a tener una visión compartida de lo que queremos de la Argentina, ¿no? Y hoy abordar estas problemáticas vinculadas con el desarrollo económico, social y humano son muy importantes. Sí, en estos tiempos que corren realmente es importante rever esas cosas, y también, bueno, justamente como bien usted señalaba, esto del debate, de construir ideas. Si vamos al caso, los verdaderos debates en la antigua Grecia era: yo expongo mi idea, la otra persona expone su idea y construimos una idea común, no era de pisarse. ¿Cree que tiene que volver ese debate para el bien de la sociedad? Eso es lo que se trata, claro, por supuesto. Por eso decía, cada uno tiene que mantener su identidad, y lo bueno es eso, es no entregar los principios, las ideas que uno tiene, y darle importancia a las convicciones, ¿no? Tratar de compartir en el debate con las ideas de otros, porque eso siempre nos sirve para mejorar las nuestras y para construir esa idea común. Pero lamentablemente no es lo que está ocurriendo en la Argentina, y a nosotros nos parece muy importante. Por eso, desde nuestros pequeños espacios, la verdad es que nosotros seguimos compartiendo esto. Bueno, tenemos hoy mismo también nuestro instituto va a hacer una conferencia de este tipo para discutir el tema de las autonomías municipales y la importancia que tiene el desarrollo de lo local. Y bueno, ahí vamos a tener a un intendente de la provincia de Santa Fe, a Gonzalo Toselli de Sunchales, al intendente de Rivadavia en la provincia de Buenos Aires, a un concejal de Córdoba, y la actividad va a estar coordinada por dos institutos, el nuestro, y en nuestra representación va a estar Omar Duclos, que fue intendente de Azul, y en el otro instituto es el de Emilio Monzó, que preside Sergio Buil, que fue intendente de Rivadavia. Entonces, con ellos vamos a discutir y a compartir, digamos, sobre todo, las ideas que tienen que ver sobre cómo desde los municipios y desde lo local se puede mejorar con participación social, con una cantidad de cuestiones, y sobre todo vamos a hablar de los temas fiscales, ¿no? Porque también es cierto que para hablar de las autonomías es necesario hablar de los recursos con que cuentan los municipios.